Buenas tardes. Lo primero es daros la bienvenida una vez más a estos encuentros de nuestra pequeña comunidad de RIEC. Encuentros que venimos celebrando gracias al apoyo del Parlamento de La Rioja. En esta ocasión vamos a abordar uno de los temas que nos quedaba pendientes en la ejecución de nuestro proyecto de investigación. Hemos ido abordando una amplia variedad de temas a lo largo de nuestros 2 seminarios y de la conferencia que organizamos hace unas semanas. Pero nos queda un tema que tiene que ver con la circularidad de las aguas. Y ese es un tema que encaja perfectamente en nuestras inquietudes, por varias razones. La primera es que no solo de residuos vive la economía circular. De hecho, uno de los 6 objetivos indicativos de la Estrategia Española de Economía Circular consiste precisamente en, textualmente, mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Y uno de los 5 ejes estratégicos de la Estrategia Española de Economía Circular es precisamente el de la depuración y la reutilización del agua. Por tanto, esta es una conexión que no podía pasar desapercibida en el área de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, donde todos seguimos teniendo muy presente las reconocidas aportaciones del profesor Fanlo al derecho de aguas. Y la tercera razón por la que este tema encaja en nuestras inquietudes es que en DERIEC nos gusta a poder ser anticiparnos a los acontecimientos. En este caso nos vamos a anticipar pues probablemente un año, porque la norma que vamos a analizar esta tarde es el reglamento 2020/741 de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. Está ya en vigor, pero no será de aplicación hasta, si no me equivoco, julio de 2023. Bueno, un año vista puede parecer mucho tiempo, pero ya sabemos cómo son estas cosas. El tiempo pasa rápido y a lo mejor resulta que hay compromisos que abordar con calma para que el ordenamiento jurídico español se adapte a los nuevos requerimientos. Y para abordar esta cuestión hemos invitado a un cualificado experto en la materia, como es el profesor Molina Jiménez. El profesor Molina es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, ha sido letrado del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana y actualmente es secretario académico del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. Hizo la tesis con el profesor Martín Mateo sobre aguas, en efecto, y en su actividad investigadora pues ha estudiado campos muy diversos del derecho administrativo, pero dentro de ellas destacan muy especialmente sus numerosas e importantes publicaciones sobre aguas en general y sobre reutilización de aguas residuales en particular. Nadie mejor, por tanto, para explicarnos las claves de esa norma y de sus repercusiones para el derecho español que él. Así que, querido Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también por haber venido a Logroño, esta vez sí. Y cuando estés listo, adelante. Pues muchas gracias, René, por tu amable presentación y bueno, gracias también a la Universidad de La Rioja, al área de Derecho Administrativo
por pensar en mí e invitarme a estar aquí en Logroño con todos ustedes y también pues saludar a las personas que nos siguen online, que veo a algunos amigos, por cierto. Y bueno, al menos tenemos la oportunidad de bueno, encontrarnos digitalmente, ¿no? Vamos a hablar del reglamento de reutilización y del reglamento español del año 2007, del reglamento comunitario y del reglamento español. Y trataremos de explicar un poco los contenidos de esas disposiciones y ver en qué medida el ordenamiento español pues debe adaptarse a las nuevas exigencias que vienen de la Unión Europea. Bueno, tienen ahí el título de la presentación, que bueno, condensa estos dos objetivos, el análisis del reglamento europeo de reutilización y ver un poquito cuál sería su repercusión en el ordenamiento jurídico español. Bueno, vamos a ver. Sí, aquí no, la flechita. Vale. Bueno, comenzaré planteando algunas breves reflexiones sobre la conexión que tiene esta temática de la reutilización con la economía circular. Estamos precisamente en un curso de economía circular. Bien, la economía circular es un concepto económico que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene relación con la sostenibilidad y cuyo objetivo, como tienen ahí, es que los bienes y los recursos, pues en la medida de lo posible, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y tratando de evitar la generación de residuos que al final pues terminan en un vertedero o en el caso de las aguas residuales pues terminan siendo devueltas al medio. Bueno, se trataría de volver a introducir todo eso en el ciclo, reduciendo, por tanto, el impacto o la afección en los recursos naturales. Bien, estamos en una transición del modelo hacia una economía circular. Es uno de los objetivos de la Unión Europea. Y también pues una gran oportunidad para transformar pues, la economía y nuestra sociedad, ¿no? Hacer pues que nuestra economía sea más sostenible, en definitiva. Bien, las exigencias del cambio climático también nos llevan a esto, ¿no? Es decir, a tratar de consumir menos y que aquello que consumamos pues pueda volver al ciclo, ¿no? Bien, también es un sector o un ámbito muy interesante para la generación de empleo, ¿no? De nuevos empleos de calidad que suelen ir asociados a este tipo de prácticas, ¿no? En definitiva, todo parecen ventajas, aunque también pues, hay algunos inconvenientes que hay que resolver y bueno, pues para eso tenemos que estudiar los diferentes sectores en los que se pueden aplicar estas ideas, ¿no? Bueno, el sistema económico del modelo lineal tradicional pues es este que todos conocemos, ¿no? Extracción de recursos naturales, producción, transformación de esos recursos, por tanto, en bienes de consumo que el ciudadano pues, consume, utiliza y desecha. Bueno, creo que esto hay que superarlo y ir a un modelo en el que bueno, pues la presión sobre los recursos naturales disminuya. Obviamente, siempre las materias primas van a ser necesarias, pero se trata de reducir en la medida de lo posible su utilización, su transformación y consumo. Esto, bueno, pues se mantiene lógicamente, pero introducimos ahí en el vector de los residuos la recuperación y el reciclaje para retomar, digamos, esos productos o subproductos para que vayan de nuevo al inicio de la cadena. Bien, y esto nos lleva a reflexionar sobre el agua regenerada. Es decir, si estas aguas residuales que tratamos mediante tecnologías que van más allá de la mera depuración,
para condicionarlas para nuevos usos, pues sí, esto pues puede ser una estrategia razonable o interesante desde el punto de vista de la economía circular. Yo empezaría clarificando algunos conceptos, ¿no? No es lo mismo el agua depurada que el agua regenerada y esto tiene, lógicamente, un diferente tratamiento normativo. El agua depurada es el agua que tratamos conforme a las exigencias de la Directiva de Saneamiento del año 91. Es un tratamiento en dos fases, un tratamiento primario y un tratamiento secundario. Ahí lo que hacemos básicamente es pues eliminar sólidos que acceden a la depuradora y realizar una digestión aerobia y anaerobia de las aguas con un tratamiento biológico fundamentalmente. Entonces, bueno, tú consigues ahí ya un agua que en principio, si se devuelve al medio, pues no va a ser perjudicial para la calidad de las masas de agua receptoras. Bueno, pero no deja de ser un agua que tiene una cierta carga contaminante. Normalmente, pues en las depuradoras urbanas vamos a tener sobre todo conductividad, vamos a tener sales, al margen de alguna otra contaminación que podamos tener, pero sobre todo van a ser aguas que tienen contenidos elevados en sal, en sales minerales, ¿no? Bueno, por tanto, algo contamina. Algo contamina. El agua regenerada, sin embargo, sería una fase nueva en el proceso de tratamiento del agua, donde mediante tecnologías como la ósmosis inversa o la ultrafiltración, entre otras, lo que vamos a conseguir es eliminar esa contaminación que todavía tienen las aguas depuradas y la podemos acondicionar perfectamente para usos pues de muy diversa naturaleza. Incluso con estas tecnologías podríamos llegar a tener aguas potables. Fíjense una cosa, el agua regenerada cuando sale de la planta regeneradora perfectamente puede tener una calidad superior al agua superficial. Es decir, el agua del Ebro que tenemos aquí seguramente tiene una carga contaminante pues bastante superior a la que tendremos después de este tratamiento. Con lo cual, claro, son aguas de calidad pues más que de sobra para numerosos usos, ¿no? Curiosamente se les exige tienen más exigencias de calidad para su uso que las del agua superficial. Son bienes, por otra parte, las aguas regeneradas, integrantes del dominio público hidráulico del Estado, es decir, no han cambiado su naturaleza por el hecho de haber sido acondicionadas, lo que determinará la forma en la que se acceda a la utilización de este recurso. ¿Cuáles serían los principales elementos que hay que regular pues, para que la utilización de las aguas regeneradas no plantee problemas? Yo, fundamentalmente, me centraría en 4 cuestiones, que sería el quién, es decir, quién puede utilizar estas aguas y quién las puede acondicionar. Las administraciones públicas, usuarios particulares, bajo qué títulos de aprovechamiento. Todo esto tiene que estar regulado. La calidad exigible en función del tipo de uso. Hay usos que son más exigentes que otros. No es lo mismo pues, regar lechugas que tienen contacto con el agua, con estas aguas, que bueno, pues, especies de porte arbóreo, donde el fruto pues, no va a estar en contacto en ningún momento con estas aguas. Bueno, pues las calidades son diferentes. La financiación, muy importante, luego reflexionaremos sobre esta cuestión porque es lo que peor tenemos regulado y es un límite y una barrera muy importante para el desarrollo de estas tecnologías, pero esto también hay que regularlo. Y el régimen de responsabilidades, es decir, saber, esto es una cadena, desde que el agua entra en la depuradora hasta que se utiliza en el uso que sea, industrial, agrario, campos de golf, lo que sea, pues hay diferentes agentes y cada uno de esos agentes va a tener un ámbito de responsabilidad.
Por otra parte, también aclarar que se trata de una actividad de interés público, pero que no es un servicio público. No está considerado como un servicio público. El servicio público es la fase de saneamiento. La legislación de bases de régimen local establece que el saneamiento es una competencia municipal compartida con las comunidades autónomas, saneamiento y depuración, me refiero. Y bueno, pues artículos 25, 26 y 86 de la Ley de Bases te lo dejan claro, que esto, lógicamente, es un servicio público. Pero no la regeneración de agua. Esto se va del ámbito del servicio público y es una actividad regulada. Bueno, más cosas. Aquí, en este mapa de España, que bueno, no es mío, tienen ahí la fuente es del estudio de la AEAS, de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento de 2018, pero bueno, me parecía interesante incorporarlo aquí. Pues pueden ver un poco cómo está el tema en España a 2016. Luego veremos datos un poquito más actualizados. Bueno, salvo Madrid, que tiene, bueno, está en la franja media, digamos, de reutilización, pues el resto de comunidades autónomas de lo que sería el centro o norte del país prácticamente no reutilizan nada de agua. En el caso de La Rioja está en blanco, es decir, no hay reutilización, cero. Esto tiene su lógica, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver, vamos a comentar que las aguas regeneradas son aguas caras. Tienen estas tecnologías, pues, bueno, pues son intensivas en el uso de la energía, sobre todo, y le incorporan un componente importante de coste al agua. Entonces, cuando tienes otras fuentes disponibles, pues en principio, pues claro, no se invierte en esto. Aunque yo creo que hay un cierto margen de incorporación de estas tecnologías también en cuencas que no son deficitarias. ¿Dónde se concentra fundamentalmente la reutilización? Pues Comunidad Valenciana, Región de Murcia y algo en Andalucía, donde el potencial de crecimiento creo yo que es bastante mayor. La campeona en esto es Murcia, sin duda, porque aunque tiene un volumen menor que la Comunidad Valenciana, sin embargo, su territorio es bastante más pequeño y, sin embargo, las cifras de reutilización son similares. Entonces, ESAMUR, que es la entidad autonómica que gestiona el agua residual, pues ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años en generar aguas de este tipo, ¿no? Entonces, tenemos muchos terciarios en depuradoras de la región de Murcia, también en la provincia de Alicante, que si saliera desagregada del resto de la Comunidad Valenciana estaría cerca de lo que es Murcia, porque el resto de la Comunidad Valenciana la reutilización no es tan importante, pero sí, a ver, Almería, Murcia y Alicante son los que tienen en este momento una mayor incidencia, ¿no?, en este sector. Bueno, estos son los datos un poquito más actualizados que les comentaba, también provienen del Estudio Nacional de AEAS, de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, y bueno, pues me interesa destacar aquí que bueno, el volumen total de reutilización en España está en el entorno de los 300 hectómetros cúbicos anuales. Claro, eso, si ven cuál es el agua suministrada, que está en los 4.000 aproximadamente, pues hace bueno, que estemos con cifras bastante modestas de reutilización, en el entorno del 7% de las aguas suministradas son las que luego se reutilizan. Pues esto creo que muestra a las claras que hay una oportunidad, ¿no?, también de recuperación de estas aguas y de reincorporación, por tanto, al ciclo. El uso mayoritario es sin duda la agricultura, aunque también, bueno, pues en usos industriales, que están en torno del 10%, la reutilización está siendo significativa. También para el baldeo de las calles, usos urbanos, jardines, campos de golf, bueno, pues son usos que interesantes, ¿no?, para estas aguas. Pero fundamentalmente el ámbito en el que mayor utilización se da es el agrario. Bien, unos pros y contras de la reutilización. Bueno, hay muchos más, pero bueno, yo destacaría un poco estos, ¿no? Por un lado, como pro, como aspecto favorable, pues yo destacaría que se reduce la presión sobre los recursos naturales.
Es decir, el agua que reutilizas, pues es agua que no extraes de los acuíferos o que no sacas de los ríos. Por tanto, bueno, esto tiene esa externalidad positiva. También estamos reduciendo los vertidos a dominio público hidráulico o al mar, depende, claro, de donde te encuentres. Como yo les decía antes, estas aguas tienen carga contaminante, las aguas depuradas. Entonces, algo afectan al medio. De esta manera, pues, eliminas eso. Bien, la seguridad hídrica. Esto también me parece muy interesante. Estas son aguas seguras. El agua subterránea, pues, tenemos problemas de sobreexplotación en muchas cuencas. Entonces, si se aprueba un plan de ordenación tras una declaración de sobreexplotación, directamente te quedas sin agua. El agua superficial pues es fluctuante también en muchas cuencas, sobre todo las de vertiente mediterránea, donde bueno, pues, las concesiones a veces están infradotadas. Claro, el agua regenerada no tiene ese problema, porque el agua regenerada parte de agua que ha sido depurada procedente de abastecimientos urbanos, que están en la prioridad 1 del texto refundido de la Ley de Aguas. Por tanto, el agua que hay se destina, en primer término, a eso, al abastecimiento urbano. Por tanto, es agua que sabes que vas a tener. ¿Vale? Con lo cual, bueno, esto te da una gran seguridad en el suministro y va además en la línea de lo que nos dice ahora la Ley de Cambio Climático del 2021, donde se habla de seguridad hídrica. Dentro de las estrategias de cambio climático, pues uno de los objetivos es garantizar esa seguridad. Bien, luego tiene bajos riesgos para la salud y para el medio ambiente. Hay una corriente por ahí de demonización de estas aguas. No tiene ninguna base científica. Es decir, las aguas regeneradas, si el proceso se realiza como tiene que hacerse, no tienen absolutamente ningún problema, ni para el medio ambiente ni para las personas. Son totalmente seguras. Llevamos aplicando aguas regeneradas bajo el reglamento de 2007, desde ese año hasta la actualidad, de manera masiva, sobre todo en la cuenca en la demarcación del Segura, Júcar y en las demarcaciones andaluzas. No había ningún problema. Ni de trazabilidad de los productos agrícolas, que además van a la exportación, muchos de ellos, y por tanto están sometidos a controles muy intensos, no ha habido ningún problema. Anteriormente también se utilizaban bajo estándares bueno, pues internacionales, las aguas regeneradas. No ha habido ningún problema. O sea, llevamos ya muchos años utilizando estas aguas y está funcionando. Por tanto, hay un poco que eliminar esa, entiendo yo, esa prevención, ¿no? ¿Cuáles serían los contras? Pues las barreras normativas y burocráticas que hay para casi todo, pues aquí también las hay. La falta de infraestructuras de transporte y almacenamiento, es una gran barrera. Bueno, es muy fácil instalar un terciario en una estación depuradora, pero el agua hay que llevarla a algún sitio, hay que llevarla a donde se necesita. Para eso tienes que invertir en infraestructuras de transporte y de almacenamiento. Bien, nos estamos encontrando pues con terciarios puestos en determinadas depuradoras. Por ejemplo, en la ciudad de Alicante, la depuradora de Rincón de León tiene un terciario y no toda el agua está siendo utilizada precisamente por este problema. De que comunidades de regantes que estarían interesadas en regar con estas aguas, sin embargo, pues no pueden hacerlo porque no les llega, no les puede llegar. Los costes. Este tema es la principal barrera, en mi opinión, el coste. Al final estamos hablando de un agua que te va a salir aproximadamente en el entorno de los 30 céntimos el metro cúbico. Claro, cuando tú tienes otras fuentes de suministro a coste prácticamente cero, agua subterránea 2 céntimos, 3 céntimos metro cúbico, o aguas superficiales posiblemente más baratas, o las del trasvase Tajo Segura que te salen a 16 céntimos, pues claro, 30 céntimos no resulta un precio competitivo, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que los regantes quieren estas aguas cuando no tienen las otras, entonces no hay una demanda estable. Con lo cual, puedes haber hecho una inversión en unas infraestructuras que son costosas y, sin embargo, pues no tienes clientes.
Por tanto, esto es un reto importante y algo diremos para tratar de solucionar esto. Bien, el riesgo sanitario, comercial y ambiental, en caso de incumplimientos, siempre lo va a haber, aunque, como ya digo, de momento no hemos tenido ningún problema y ya llevamos bastantes años utilizando estas aguas regeneradas. Y el problema de la percepción social con relación a estas aguas. Claro, son aguas residuales, uno tiene una idea, un concepto de las aguas residuales y dices, bueno, pues no me gustaría, no sé, que las viñas de La Rioja pues, fueran regadas con estas aguas. Quizá esto, pues, la percepción social pues pueda ir en contra, ¿no? de estas tecnologías. Bien, veamos un poco, expuestas estas consideraciones, cuál es el marco normativo, ¿no? A escala comunitaria, pues teníamos una serie de normativas, de directivas, que indirectamente nos estaban condicionando y nos siguen condicionando la actividad. La directiva marco, pues recoge la planificación hidrológica, con lo cual la producción y utilización de estas aguas tiene que estar recogida en la planificación de cuenca. El buen estado de las masas de agua no se puede perjudicar. Esto puede pasar si no devolvemos agua residual al medio cuando tenemos poco caudal, podríamos afectar, por ejemplo, al caudal ecológico o podríamos reducir el caudal hacerlo menos resiliente, digamos, a determinados impactos que puedan venir. Al final es agua que estás quitándole al río, ¿no? Y el tema de la recuperación de costes que nos conecta con lo que comentábamos antes. Es que estas aguas no se pueden subvencionar. Entonces tenemos ese problema de que son aguas caras. Mucho más baratas que las aguas desaladas, por cierto. O sea, una agua desalada de mar a pie de planta está en los 60 céntimos, más o menos. Y estamos hablando de agua que está en la costa. Luego tienes que bombearla al interior para su uso. Con lo cual, claro, ya los precios se van. Y ese es el gran problema que están teniendo las desaladoras en España. Bueno, las directivas de aguas subterráneas, de calidad ambiental, imponen límites en la medida en que estas aguas regeneradas pues, puedan incidir en alguno de los aspectos que regulan estas directivas. La Directiva de Aguas Residuales Urbanas del 91 solo nos habla de que esta actividad debe fomentarse, pero no regula nada porque no era su objeto. Aunque, bueno, por lo menos nos habla del fomento de la actividad, cual ya es interesante. Y, bueno, otras directivas como la de espacios naturales, nitratos, la de aguas potables, las directivas de evaluación ambiental, pues todo esto también, lógicamente, afecta a estos proyectos como es natural, ¿no? No tenemos directiva específica, sin embargo, tenemos este reglamento comunitario que estamos comentando hoy. Se ha optado por un reglamento, se hablaba en primer término de utilizar la directiva, yo creo que sería más oportuno, hubiera sido más oportuno la directiva que el reglamento. Se ha optado por un reglamento y como ustedes saben, pues un reglamento es de directa aplicación, es decir, esto ya está en vigor. Realmente no habría que adaptar nada. Ahora mismo tienes una coexistencia entre una norma comunitaria y una norma interna que no tienen el mismo ámbito de aplicación. Lo que pasa es que hay un ámbito donde coinciden ambas normas y eso es lo que sí que entiendo que tiene que motivar o dar lugar a una modificación del Real Decreto de 2007. Bueno, me consta que se está trabajando en ello. Bien, el reglamento del que estamos hablando pues es de 25 de mayo del 2020. Es un reglamento, por tanto, tiene aplicación directa, ya está en vigor, pero difiere su eficacia al 26 de junio del 2023. Es decir, esa es la fecha en la que las estaciones depuradoras y regeneradoras deben tener incorporadas todas las exigencias que establece este reglamento. El ámbito de aplicación, cuidado porque no es coincidente con el reglamento español de 2007, es más limitado, es más restringido. Esto solo tiene que ver con las aguas residuales urbanas que tengan destino agrícola. Si falla uno de estos dos elementos, entonces no es aplicable. Y hay otros proyectos de reutilización que no son con aguas urbanas y que no tienen destino agrícola. Entonces, a la hora de
casar las dos normativas, habrá que tener en cuenta esta cuestión, ¿no? El destino agrícola, pues, se define, bueno, pues, con lo que uno entendería que es agricultura y deja fuera, pues, aspectos como pueden ser los campos de golf. Los campos de golf no serían agricultura a efectos de este reglamento, por tanto, no se le aplica esto. Se le aplicaría el reglamento de 2007, pero no este reglamento. Aunque habla de césped como uno de los destinos agrícolas de estas aguas, pero claro, esta norma se está refiriendo a otro tipo, a la aplicación o la producción de césped con fines agrícolas, no con fines de ocio. Entonces, no está incluido aquí. Bien, el sistema de regeneración se plantea desde un enfoque integrado porque fíjense que se incluye la fase de saneamiento. La fase de saneamiento que la regula la directiva del año 91, sin embargo, también se incluye en el sistema integrado de regeneración. Por tanto, hay una superposición, en cierto modo, de esta normativa a la normativa comunitaria que ya de larga tradición que viene dada por la directiva de saneamiento. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, la fase de saneamiento entra en el ámbito del control de riesgos que regula esta normativa. Por tanto, bueno, hay aspectos que van a solaparse, ¿no? ¿Quiénes son los agentes del sistema de regeneración? Esto es otra cosa bastante interesante del reglamento, porque clarifica bastante quiénes van a ser los responsables en cada una de las fases. Les llama el reglamento operadores del sistema. Bien, ¿quiénes son esos operadores? Pues el operador de la planta de depuración, lo que les decía de que se incluye, por tanto, la fase de depuración en el ámbito de este reglamento, es decir, el titular de la EDAR, de la estación depuradora de aguas residuales. El operador de la planta de regeneración, porque no necesariamente tiene que ser el mismo, es decir, puede depurar un agente y puede regenerar otro. Entonces, este sería el operador de la planta de regeneración. Luego vendría el operador de distribución, es decir, el que transporta el agua. Y por último, el operador de almacenamiento, el que almacena el agua. Todos y cada uno de ellos son responsables en su fase del mantenimiento de la calidad del agua regenerada. Entonces, si se produjera algún tipo de incidencia o contaminación, habría que ver a quién es imputable, dónde se ha producido esto, ¿vale? Esto tiene cosas novedosas, porque el operador de distribución y de almacenamiento, que normalmente pues, van a ser comunidades de regantes, pues esto ahora devienen responsables del mantenimiento de la calidad de las aguas. Ellos lo hacen, porque yo los proyectos los casos de reutilización que conozco, pues ellos hacen sus analíticas, las comunidades de regantes, y tienen cuidado porque son los primeros interesados en que el agua se mantenga sus buenas condiciones, porque de eso depende el que tengan producción o no y también la trazabilidad del producto. O sea, ellos son los principales interesados, ¿no? Pero bueno, ahora queda más claro y además se definen los puntos en los que pasamos de una responsabilidad a otra, el PA del PEAR, el PER y el PEA. ¿Vale? Los puntos de entrega del agua en cada una de las fases del sistema. Podría ser que todos estos operadores fueran el mismo o podría ser que fueran diferentes. Entonces, bueno, pues esto me parece interesante la clarificación que se realiza aquí por parte del reglamento. Luego el reglamento regula la calidad, la validación y el seguimiento. Bueno, los requisitos de calidad vienen definidos en el reglamento, son requisitos mínimos, cual, bueno, no pasa nada porque tú tengas una exigencia mayor. Son requisitos, como digo, mínimos. Esos requisitos deben figurar en los planes de gestión del riesgo. Ahora comentaré que estos planes de gestión del riesgo son probablemente la principal novedad, junto con la distribución de responsabilidades que hemos comentado. Es una principal novedad del reglamento. Como dije, cada uno de los agentes va a responder del mantenimiento de estos parámetros en la fase correspondiente del sistema.
En términos de calidad no hay grandes diferencias con relación a lo que ya tenemos en el reglamento de 2007. Se temía mucho, yo he tenido oportunidad de participar desde el Instituto del Agua en la gestación de este reglamento a través de las autoridades españolas, pues sé perfectamente que había una preocupación muy importante porque se elevaran de manera exponencial las exigencias de calidad de estas aguas, porque eso podría acabar directamente con esta actividad. Es decir, si hay cosas, contaminantes emergentes, determinados parámetros, etcétera, que de haberse incluido, pues probablemente tendríamos que cerrar toda la regeneración que tenemos en la actualidad. Entonces, claro, todo esto desde una óptica centroeuropea, pues quizá puedas tener una lectura diferente a los lugares donde en realidad se realizan estas actividades, ¿no? Afortunadamente no han habido grandes saltos, ¿no? en materia de calidad, y lo que me trasladan los responsables de las EDAR es que no les plantea excesivos problemas la adaptación a las nuevas exigencias. Tendríamos 4 clases de aguas regeneradas según la calidad. Bueno, esto son cuestiones ya pues más de carácter técnico. La autoridad competente, que serían pues las confederaciones hidrográficas y la autoridad sanitaria, pues tienen que hacer un seguimiento, lógicamente, de estas actividades. Habla el reglamento de que los operadores deben tener una serie de permisos. Bueno, está hablando en una lógica comunitaria. Aquí, ¿de qué permisos estaremos hablando? Pues de la concesión de aprovechamiento, de la autorización ambiental integrada, de la evaluación ambiental, pues de los títulos, en definitiva, que amparen el funcionamiento de estas actividades. Se incorpora un proceso de validación de las nuevas instalaciones. Esto sí que ha preocupado bastante al sector, pero se hace una salvedad, y es que las regeneradoras que ya están en funcionamiento pues no están sujetas a este proceso de validación, lo cual hizo a más de uno respirar hondo, porque estos procesos de validación son costosos y siempre pueden aparecer deficiencias que te planteen dificultades, ¿no? A la hora de adaptar los tratamientos, etcétera. Y se regula también el seguimiento, las inspecciones y el régimen sancionador. El plan de gestión de riesgos. Esto es una novedad importante porque, claro, el reglamento comunitario lo que pretende es plantear un efecto multibarrera, ¿no? Es decir, que a lo largo de todo el proceso se van a ir diseñando barreras que eviten que al final del proceso pueda llegar de alguna manera a una contaminación que no toca, ¿no? Que no se corresponda pues con el uso correspondiente. Y para eso hay que anticiparse. Te tienes que anticipar, tienes que tener previsto todas las posibles incidencias que se puedan plantear. Mire, a menudo, ¿qué es lo que sucede en las EDAR, en las estaciones depuradoras? Pues que están funcionando con normalidad en su primario y secundario, pero de pronto pues llega un caudal de un vertido indirecto a la red de saneamiento que, pues alguna industria pues ha tirado aceites o lo que sea, ¿no? De las que están dentro de la trama urbana. Y eso hace que el tratamiento pues se estropee. Es decir, que, puede llegar incluso a que no funcione nada, ¿no? Si el agua la vas a reutilizar, eso lo tienes que tener previsto. Tienes que tener previsto que cuando eso suceda, pues tendrás que derivar el agua por otra vía que no llegue a la fase de reutilización. Pues esto, en definitiva, es lo que en la práctica los gestores de la EDAR ya se saben, pues ahora tendrá que estar documentado y tendrá que estar previsto todas las incidencias en un plan, que además afectará a todos los operadores, no solo al de la EDAR o al de la ERAR, también al de distribución, también al de almacenamiento. Por tanto, todos ellos tienen que participar en este plan de gestión del riesgo, que lo debe elaborar en principio el titular de la estación regeneradora,
Pero bueno, que aquí el reglamento es un tanto ambiguo y habla también de la posibilidad de que sea otro de los operadores el que lo elabore. Bueno, en definitiva, tendrán que tener un plan de estas características, ¿no? Bien, y si eso supone la necesidad de modificar concesiones ya existentes o autorizaciones complementarias ya existentes, pues procederá a hacerlo, ¿no? Tendrá que hacerlo. Por lo que yo sé, están trabajando en esto, ¿no? Pero todavía no conozco a nadie que me haya dicho que ya lo tiene preparado, este plan. Y los tiempos pues van pasando, ¿no? Y van inexorablemente llevándonos a junio de 2023. Marco financiero, muy importante, antes lo comentábamos. Es decir, bueno, esto al final hay que pagarlo. Nos puede parecer muy bien desde la óptica de la economía circular, pero el agua al final tiene que haber alguien que ponga el dinero. Esos 30 céntimos que como media podemos tener. Creo que había una pregunta en ese sentido por parte de alguien en el chat, ¿no? Luego las vemos. Pues esos 30 céntimos metro cúbico, pues ¿quién los paga? Esto no lo regula el reglamento comunitario. Me parece que es un principal déficit. Es verdad que habla de que se pueden promocionar regímenes innovadores. Bueno, eso no sé a qué se refiere, eso de regímenes innovadores para la financiación de esto. Sí que me parece más importante que habla de incentivos económicos. Entonces, esto podemos encajar aquí quizá una posible excepción al principio de recuperación de costes, porque habla efectivamente de incentivos económicos a esta actividad. Por lo tanto, ¿esto qué significa? ¿Que podemos subvencionar estas aguas? Ahora mismo con el principio de recuperación de costes no es posible, pero el reglamento habla de eso, ¿no? De la posibilidad de incentivar la actividad. Es una opción. Nosotros, en el Instituto del Agua, estamos planteando otra alternativa, que sería, vamos a ver, la directiva de saneamiento del año 91 se basa en el principio de quien contamina paga. Entonces, bueno, pues no hay ningún problema en trasladar los costes de la depuración a quien contamina el agua, que es el usuario urbano. También industriales, etcétera, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el ámbito de aplicación de este reglamento, pensamos en el usuario urbano. Entonces, todos pagamos, no sé cómo está la cosa en todas las comunidades autónomas, pero bueno, por lo menos en la Comunidad Valenciana, región de Murcia, en lo que yo conozco un poco más próximo, tú junto a la tarifa de abastecimiento urbano pagas un canon de saneamiento. Y aquí también, ¿no? En La Rioja. Claro. ¿Qué es lo que pagas ahí? El primario y el secundario. El tratamiento primario y el secundario. ¿Qué es lo que establece la directiva del 91 como mínimo? Pero no como máximo. Tú podrías ir más allá. Pero lo que nosotros estamos planteando es con un planteamiento ambiental, incorporar parte de los costes de la regeneración al canon de saneamiento. ¿Por qué? Porque imagínense que en la planificación hidrológica nosotros indicamos que el aprovechamiento de las aguas regeneradas se plantea como método de sustitución de otros caudales que se tengan concedidos. Esto lo encontramos en la planificación hidrológica del Júcar y del Segura, están estas previsiones, ¿no? Es decir, si tú tienes 2 hectómetros cúbicos de una depuradora, tienes que dejar de extraer 2 hectómetros cúbicos o al menos la mitad, ¿no? La mitad. En el caso de la planificación de la que estamos hablando, habla del 50%. Es decir, que ahí ya tienes una externalidad ambiental positiva. Bueno, en definitiva, si estás obteniendo estos beneficios ambientales, bueno, pues no estamos dando el agua gratis, sino a cambio de no utilizar aguas de otra procedencia. Pues creo que hay una justificación mayor para incrementar las exigencias del proceso de depuración para que incorpore también el terciario. Esto haría que los costes fueran mucho menores
y que los usuarios potenciales del agua regenerada lo vieran con mucho más atractivo, vieran que esto es mucho más atractivo y tuviéramos una demanda estable. ¿Vale? Bueno, es una propuesta que nosotros lanzamos y que bueno, queda ahí pues para la reflexión. Bueno, esto es lo que más o menos contiene el reglamento comunitario. No sé cómo vamos de tiempo, René. Pues 7, 10 minutos. No, pues vamos a ir, pero súper rápido. Venga. Porque el objetivo principal era hablar del reglamento de reutilización. Bueno, entonces, y de sus repercusiones de y ahora vamos a hablar de repercusiones. Esa es la normativa de referencia, el 109 del texto refundido, la normativa general de aguas, el Real Decreto de Reutilización, que ya hemos comentado, de 2007, y también el de los lodos, ¿no? Que bueno, no tiene directamente que ver con el tema, pero bueno. Espera, Andrés, contéstale a una... Que sí que se van a contestar las preguntas, pero al final de la intervención. Sí, me comenta el profesor Santamaría que las cuestiones que se están planteando las vamos a resolver una vez finalizada la presentación. Bueno, yo al principio de la presentación hacía una serie de consideraciones, ¿no?, sobre qué había que regular y el reglamento de 2007 las regula. Bueno, pues ¿quién puede utilizar las aguas regeneradas? Lo que se fomenta sobre todo es que las utilice el primer usuario o el que tiene la autorización de vertido. Es decir, si tú tienes una autorización de vertido es porque depuras las aguas. Entonces, si ya depuras las aguas, si incorporas un proceso adicional, pues esto de alguna manera parece positivo y se incentiva. Entonces, estos solo necesitarían una autorización complementaria a la autorización de vertido. Si eres el primer usuario y no eres titular de la autorización de vertido, ahí te vas a una concesión, pero sin competencia de proyectos. Con lo cual, bueno, es una tramitación diferente, pero como no hay competencia de proyectos, digamos que no hay ningún tercero que pueda quedarse con estas aguas, ¿no? Y si eres un tercero simple y llanamente, pues concesión pura y dura bajo el régimen ordinario de la competencia de proyectos. Podrían entrar en contratos de cesión y centros de intercambio estas aguas perfectamente y también en planes de iniciativa pública. ¿Qué calidad deben tener? Pues variable, dependiendo del uso. No hay una única calidad, sino que dependiendo de la utilización, pues tenemos exigencias mayores o menores. Prohibiciones, el consumo humano, está expresamente prohibido. La industria alimentaria, muy limitado, solo aguas de proceso y limpieza. Todo lo que tenga toque el producto en industria agroalimentaria no se puede utilizar el agua regenerada. Y en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, ahí también hay bastantes limitaciones por los problemas de legionela, de posible aerosoles, aerosolización, y siempre puede haber alguna traza de bacteria y, bueno, pues no está totalmente prohibido, pero hay unas condiciones estrictas, ¿no?, de localizaciones no urbanas, una serie de medidas correctoras bastante intensas, ¿no? Otras prohibiciones, por ejemplo, el uso en instalaciones hospitalarias, cultivo de moluscos filtradores en acuicultura, el uso recreativo como agua de baño, fuentes y láminas ornamentales, cualquier otro uso, en definitiva, que la autoridad sanitaria considere que no es el apropiado, ¿no?, para la salud de las personas o para el medio ambiente. El caudal ambiental puede ser una limitación también, porque aquí, como les decía anteriormente, al final estamos evitando que llegue el agua de nuevo al cauce, con lo cual puede ser que en determinadas cursos fluviales de naturaleza estacional o con un régimen muy escaso podamos, si no devolvemos esas aguas al medio, pues no podamos mantener el caudal ecológico. Lógicamente, los objetivos ambientales de las masas de agua deben mantenerse y lo que les decía antes, de la no creación de nuevas demandas. Esto no está pensado para que el que no tiene ya una concesión o un uso, pues entre ahí a utilizar agua, sino que está más bien pensado en la planificación hidrológica para sustituir caudales o para redotar concesiones que están sobre el papel pero que no tienen realmente una regularidad.
Bien, el procedimiento, nada, muy rápido, concesiones sin competencia de proyectos, pues eso sería el procedimiento típico, lo único que no hay competencia de proyectos, esto acuérdense que es para el primer usuario del agua, el que tiene una concesión pero no depura. El que depura, ese va a una autorización complementaria, por lo tanto, se supone que más rápida y con menos trámites. Yo, sinceramente, aquí no entiendo bien esto porque realmente los trámites son los mismos que para la concesión sin competencia de proyectos. Con lo cual no sé dónde está el supuesto beneficio de ir a autorización complementaria. Y la concesión con competencia de proyectos pues es la que incorpora la fase concursal, para cualquier tercero que no haya tenido relación con el agua. Bien, la financiación de esto ya lo hemos comentado, estos son los diferentes costes de inversión, operativos y de infraestructura, etcétera. Bueno, pues esos costes son los que actualmente se financian a través de convenios. Es decir, la EDAR hace un convenio con una comunidad de regantes, ahí fijan el precio y eso es lo que se aplica o no se aplica, porque de todo vemos, de todo vemos. Claro, esto yo creo que hay que corregirlo, ¿no? Hay que establecer un marco financiero. Es que ni el Real Decreto de 2007 ni el Reglamento Comunitario establecen un marco financiero para estas aguas. Yo creo que es un déficit muy importante. Y nada, ya llegamos a las conclusiones. Por lo tanto, a ver, la aprobación en 2007 del Reglamento de Aguas Generadas, hay que congratularnos de que España tuviera este reglamento en esa fecha, porque es un modelo prácticamente único a escala comparada. Es, que yo conozca, la primera normativa en materia de reutilización, al menos en los países desarrollados. Igual, bueno, sí, en Estados Unidos las normativas de la Environmental Protection Agency, en California también tienen una regulación, pero no tienen un reglamento que regule todas estas cuestiones que hemos planteado, el quién, el cómo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no cabe duda de que aquí hemos hecho bien las cosas, ¿no? Ese reglamento también hay que leerlo de forma integrada con el resto de normativas que comentábamos, espacios naturales. Pero no es lo mismo utilizar el agua regenerada pues en cualquier terreno donde, de destino agrícola, que si estás en el ámbito de un espacio natural protegido o en el perímetro de protección de un acuífero que se utiliza para abastecimiento humano. Entonces, bueno, pues todo esto hay que, lógicamente, no centrarte solo en el reglamento, sino hacer una interpretación sistemática del conjunto del ordenamiento, ¿no? Se debería clarificar el régimen económico y financiero de la reutilización, ya lo hemos comentado. Ya he comentado también la propuesta que nosotros tenemos para esta cuestión. También se me había olvidado comentar que también plantearíamos una tasa por disponibilidad, es decir, que con independencia de que se utilice el agua regenerada, hay que pagar, como pagamos todos nosotros, la tarifa básica, ¿no?, de suministro urbano de agua potable o de energía. Es decir, no consumes, pero un mínimo pagas. Hay una parte fija por disponibilidad del servicio. Yo creo que esto es muy importante porque lo que les decía que pasa en reutilización es que, claro, no hay demanda estable. Entonces, claro, cuando me apaña, entonces quiero el agua y cuando no. Pero es que yo tengo una instalación, una infraestructura que funciona en continuo y ¿qué hago? ¿Un tratamiento terciario para tirarlo al mar? El agua a 30 céntimos el metro cúbico. Eso no puede ser. Entonces, hay que buscar la fórmula para que desde el punto de vista financiero aseguremos la continuidad, la regularidad del suministro y la rentabilidad social y ambiental. Y esto requiere estas cosas, ¿no? Promover estas fuentes, creo que promoverlas cuando las alternativas no son viables por precio o por razones ambientales. Entonces, bueno, pues en cuencas como esta del Ebro, pues hay que ver dónde. Y hay que estudiar bien los proyectos de reutilización, donde sean necesarios y oportunos, ¿no? Debe invertirse más en proyectos de reutilización porque falta infraestructura. Muchas veces los límites son los de la infraestructura. Es que hay que hacer una canalización, un almacenamiento y eso cuesta dinero. Agilizar, por supuesto, los procedimientos, porque esos procedimientos de los que hemos hablado, de concesiones, pues son muy lentos.
poco flexibles. En cuanto al reglamento europeo, está en vigor ya, eso es derecho interno ya, y yo creo que hay que proceder a una adaptación del reglamento de 2007. O sea, no podemos convivir con esos dos reglamentos que están totalmente desconectados. Entonces, por ejemplo, los planes de gestión de riesgos, yo creo que no se deberían limitar al ámbito de aplicación del reglamento. A mí me parece una iniciativa muy buena, muy interesante, que hay que aplicar a otros usos. Por ejemplo, pues si alguien está utilizando agua para campos de golf, que no está en el ámbito de aplicación del reglamento comunitario, ¿por qué esa actividad no tiene que contar con un plan de gestión de riesgos? Creo que hay que conectar, no sé, yo creo que hay que reformar el reglamento de 2007 e incorporar estas cuestiones que son de interés, que provienen del reglamento comunitario. También los procesos de validación y de seguimiento, oye, también en otros usos, que no sean exactamente los del ámbito de aplicación del reglamento comunitario. Muy interesante esa nueva definición de los operadores y responsabilidades. Esto más o menos encaja con lo que tenemos en el reglamento comunitario, pero hay operadores ahí nuevos que no estaban directamente concernidos por el reglamento comunitario, el de distribución y el de almacenamiento. Y luego, a mí me llama la atención que dentro de estos operadores, esto es una crítica que le hago al reglamento comunitario, no se haya incluido al operador de la fase de saneamiento, no de la de depuración, sino de la de saneamiento. ¿Por qué? Pues son los municipios, los ayuntamientos, que son los competentes en la red de saneamiento. ¿Por qué? Pues porque, como les decía antes, a veces se estropea el proceso de depuración por lo que viene antes de la depuradora. Entonces, si hay un ayuntamiento que no está controlando los vertidos indirectos, sin embargo, no se le aplica esto. Está fuera del régimen de responsabilidades del reglamento. Yo creo que esto es un déficit importante de esta norma. Bueno, y poco más, ¿no? Lo que queda ahí, pues un poco ya lo hemos dicho. Yo creo que, no sé, espero haberles hecho una fotografía general de la cuestión y estoy a su disposición para resolver las dudas o aceptar las sugerencias que puedan haber ido haciendo, que serán muy enriquecedoras, sin duda. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Andrés, que no has defraudado en absoluto las altas expectativas que yo tenía depositadas en la conferencia de hoy. Desde luego aquí hay una avalancha de ideas que creo que merecen reflexión, cuando menos, y bueno, de hecho es que ya se habían formulado algunas cuestiones en el chat que ahora sería el momento de abordar. Si las podemos recuperar, David. Ana Isabel Fernández García, es la primera, ¿no? Plantea: Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz. Promedio depuró en 2021 un total de 24,9 hectómetros cúbicos de agua residual, el equivalente a llenar hasta 5 veces el embalse romano de Proserpina. Y nos pone un enlace de web, pero no veo que haya ninguna pregunta. Es un comentario. Sí. No, pero interesante desde el punto de vista de la potencialidad que tiene la recuperación de esos volúmenes. La cuestión sería ¿qué se hizo con ello? Nada, eso vuelve al medio. Eso va al medio, eso es depuración en secundario y va al medio. Sí. Bueno, pero al hilo de eso, según ibas hablando, a mí me surgía la cuestión de que si me dices que el reglamento de 2020 europeo limita su ámbito de aplicación a los usos agrarios, sí. Con la normativa española de 2007, no se están exigiendo tratamientos terciarios para usos no agrarios. O al revés. No, el reglamento español es más amplio. O sea, lo comprende todo. Ya exigía tratamiento terciario para todo tipo de usos, incluso los industriales, por ejemplo. Pues por supuesto, incluso más exigentes en ocasiones que los agrarios. Claro, el reglamento español regula todos los usos potenciales
y todos los tipos de agua, sean, pues, podemos estar hablando de una regeneración de aguas industriales, así que sean aguas, Es que una estaba concesión de agua pensando en industrial. eso. Yo estaba pensando en eso de cara a lo que se llama los ecosistemas industriales. O sea, que dentro de un polígono industrial, Sí. las aguas sobrantes de una industria pudieran reaprovecharse en la propia factoría o en alguna cercana. Bueno, eso se puede hacer no en el marco de... A esas, el marco del Reglamento Europeo de 2020 no les afecta. Nada. Eso tiene que ser en el marco del Reglamento Español de 2007. Correcto. ¿Y exigirían un tratamiento terciario? Sí. Son claro. Pero claro, entonces es el problema financiero. Sí, claro. Muchas veces todas estas cuestiones al final, la principal barrera es la económica. Bueno, sigamos con el chat. Tú mismo, Andrés, autorregúlate. Pues, a ver, la siguiente, el coste medio de la regeneración, creo que ya lo comenté, está en el entorno de los 30 céntimos. Sí, en el entorno de los 30 céntimos es los valores un poco que manejamos. Esto puede variar en función del tipo de uso al que tú destinas el agua. Claro, hay usos más exigentes que otros. También dependiendo del tipo de agua residual que tienes. Por lo tanto, son costes medios, pero en ese entorno más o menos de los 30 céntimos es lo que se está consiguiendo. Me gustaría saber su opinión sobre los fangos de las depuradoras convertidos en un producto de fertilizantes para los campos. ¿Qué conocimiento tiene usted de la utilización de estos fangos? Tengo entendido que cotizan muy bien en el mercado, pero si lo incluyen en el canon de saneamiento no estaría duplicando el coste porque ya se incluye en el canon de depuración del recibo. Bueno, son dos preguntas esto. Sí, una tiene que ver con los lodos. Yo creo que eso te lo sabes tú mejor, ¿no? No, bueno, no es que lo sepa. Tengo entendido, o sea, diría yo también que sí. En La Rioja en concreto, yo creo que los datos estadísticos que hay es que se aprovecha prácticamente al 100%. Sí. Lo que ya no sé si es con coste o sin coste o es un... Pero en cuanto al dato estadístico es ese. Sí. Bueno, yo sé que son muy apreciados en el sector, aunque también tienen sus detractores, porque es que a veces en las aguas depuradas pues hay cosas metales pesados. Claro, que bueno, pero hay un reglamento, hay un Real Decreto, si no recuerdo mal, del año 1990. Sí, lo habíamos puesto ahí en la presentación. Correcto. Que establece también requisitos de calidad y de nivel de depuración. Sí. Entonces, bueno. La siguiente pregunta era lo del canon de saneamiento, si duplicamos el coste. Bueno, claro, es un mayor coste para el usuario urbano del agua. No le gusta mucho esta propuesta a los alcaldes. Ahora, la repercusión que tiene en el coste no es el doble, no es el doble del coste de depuración, porque tampoco hay necesidad de regenerar la totalidad del agua que se depura, depende. De todas maneras, a ver, no sé si puede ser un poco impopular lo que voy a decir, pero yo creo que hay un cierto margen de tolerancia en los precios del agua. Es decir, cuando nosotros tenemos en el Instituto del Agua también un equipo de sociólogos que hacen encuestas y estas cosas, ¿no? Y ellos han visto un poco cuál es la preocupación que tienen los ciudadanos por el coste del agua y les salen preocupaciones relativamente bajas. Y por comparación con la preocupación que manifiestan los ciudadanos por los costes, por ejemplo, de la energía o de los hidrocarburos. Entonces, el componente del coste del agua, yo les puedo decir que, bueno, en mi apartamento en Alicante, pues yo pago, no sé si son 70 euros a cada 3 meses, una cosa así. Es decir, bien, hay personas para las que puede suponer un esfuerzo importante, ¿no? Pero creo que hay un cierto margen ahí para incorporar costes ambientales como los que estamos hablando, ¿no?
y atender siempre las situaciones que puedan plantearse, ¿no? Para ciudadanos desfavorecidos que no puedan, desde luego no se les puede cortar el agua. Lo que hay que hacer es bueno, pues, estudiar esos casos desde el punto de vista de los servicios sociales y ver de qué manera se puede abordar la cuestión, ¿no? Yo creo que hay un margen, no estaríamos hablando de costes excesivamente importantes, ¿no? De incrementos muy notables. Lo que pasa es que estos son cosas muy sensibles, entonces, claro, un alcalde pues quiere que en su mandato se suba el agua, por razones políticas. Y que se acumule a la subida de las tasas de gestión de residuos que viene, pero bueno, Claro. en año electoral. Claro. Entonces, bueno, sí. Levantaba la mano en eso. Había otras preguntas antes. Pero yo no sé si ella va a poder intervenir oralmente. No, le pitan. Sí. Sí, ahora sí. Si quieres, acaba con los del chat y ahora le habilitamos la. Ahora sí puedo. Explícalo porque no lo está viendo. No sé, ¿qué tengo que seguimos, decir? No, que a Isabel Plano le habilitaremos. Después le habilito el audio para. Vale, si quieres acaba con los puntos del chat. Sí. Vale. Sí. Nada, un par de ellos. Hola, buenas Sí, tardes. me comentan aquí el régimen autorizatorio que está exponiendo es el del Reglamento Nacional del 2007. Efectivamente, en la segunda parte de la presentación se planteaba eso, ¿no? Si es realmente aplicable sin adaptación alguna al reglamento comunitario. Bueno, Sí, yo quiero creo que hablar. aquí sí que hay que hacer adaptaciones. Hay que hacer adaptaciones. El reglamento comunitario habla de los permisos en general. Sí, hola, buenas Lo que tardes. tendrá que hacerse es que, bueno, pues cuando se adapte el reglamento de 2007 es incorporar en la estructura actual que tenemos de autorizaciones complementarias, concesiones, etcétera, incorporar las exigencias que vienen en el reglamento. Crear títulos nuevos, pues no sería, entiendo yo, estrictamente necesario. Simplemente incorporar las exigencias que vienen, pues, el plan de gestión de riesgos. Eso hay que incorporarlo pues a los títulos de funcionamiento actuales. Por formular la pregunta que acabas de responder de otra manera, ¿tú entiendes que no hay una contradicción frontal entre el decreto español de 2007 y el nuevo reglamento europeo de 2020? Contradicción me parece un término excesivamente... O sea, no. A ver, yo lo que creo es que hay que adaptar. ¿Podrían subsistir los dos con adaptaciones? No me parece una solución apropiada a eso. Yo creo que hay que aprovechar el reglamento comunitario para modificar el reglamento español y adaptarlo pues, o sea, hay operadores, hay una definición de operadores. Entonces, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, el operador de distribución y el operador de almacenamiento, pues son los actuales titulares de una autorización complementaria de vertido o de una concesión, bien sea obtenida con competencia de proyectos o sin competencia de proyectos. Tú puedes incorporar en esos títulos las exigencias del reglamento comunitario. El titular de una EDAR, de una estación depuradora, pues suele ser, en este caso, una entidad pública que tiene bueno, pues una serie de títulos que la habilitan para su funcionamiento, o sea, pues, no sé, autorizaciones ambientales integradas o lo que requieran, ¿no? Ahí se puede incorporar las exigencias que plantea el reglamento. Pero bueno, no sé, yo creo que no sería, hay un cierto desajuste. Entonces, convendría aprovechar ese reglamento comunitario para modificar nuestra norma interna y adaptarla un poco a la estructura de agentes responsables con los títulos correspondientes que requieran, meter el tema de la gestión de riesgos para todos los usos, no solo para los usos que están en el ámbito de aplicación del reglamento europeo. Yo creo que no deben coexistir tal como están. Me parece que están bastante desajustados. Creo que queda claro. Seguimos. Hay una última pregunta sobre el coste, la única que queda en el chat. ¿Cuál? Disculpe que insista con el coste. A esos 30 céntimos deberán añadirse los costes de depuración. Sí, me refiero a los costes del agua regenerada, con esos 30 céntimos. Sí.
Es el coste del tratamiento terciario. Es que son ósmosis inversas, son ultrafiltraciones que son muy intensivas en el uso de la energía. Y la energía, pues probablemente estos 30 céntimos ahora sean algo más. Bueno, claro. Yo estoy hablando de cifras que nosotros hemos manejado anteriores a la situación que tenemos en la actualidad. Vale, creo que Ana Isabel Fernández quería formular una pregunta, entonces puedes tomar la palabra si quieres. ¿Te está escuchando? Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Ana. Sí, Ana Isabel. Sí. Te oímos muy bajito. Muy No bajito. te escuchamos. Me acerco un poquito más. Bueno. Sí, Ana, adelante. Sí, ¿me escuchan? Ha habido un momento que se ha oído como ¿Me un escuchan? Sí, el micro está activado. Entonces, en teoría... A ver. Ah, perdona. No, es que tenemos aquí desconectado el lado ya. Espera un momento, creo. A ver, señor Molina. Ahora sí. Disculpa. Me ha encantado su ponencia. Yo en el año 2017 hice un estudio de costes de una depuradora, que estoy hablando del año 2017, y me salía justamente a 0,11 euros el coste del metro cúbico de agua depurada. Estamos en el año 2021. Usted ha dicho que es 0,30, con lo cual es perfectamente creíble, vamos, entendible. Sí. Vale. Por otra parte, mire, lo que no comprendo, y yo me estaba refiriendo a la duplicidad de imposición, es que si cogemos un recibo cualquiera de agua de nuestras casas, vemos que tenemos un consumo de metro cúbico, tenemos repercutida la tasa por depuración de la edad, tenemos la tasa de saneamiento y tenemos la tasa de, ¿cómo le llaman?, de municipales. Puede ser de basura, incluso. No, de basura no lleva el agua. No. No, es hay sitios que sí. Infraestructura. Vale, con lo cual, si usted me dice que ahora el coste del agua regenerada se tiene que repercutir a la ciudadanía en su factura del consumo de agua, me da igual que sea un céntimo como que 20. Al final estamos hablando de la duplicidad de un concepto impositivo, porque la tasa es de recepción obligatoria por parte del ciudadano. El precio público no. Es decir, no puedo decir que no al pago de una tasa. ¿Vale? Entonces, yo no coincido con usted, y perdóneme, de que en su opinión no exista duplicidad impositiva. Yo creo que sí la hay, con independencia del importe. Sí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y muchas gracias por su comentario. Nosotros lo que estamos planteando es una modificación de la legislación de saneamiento para adaptar el hecho imponible y la tarifa de manera que se puedan repercutir los costes de la agua regenerada en el canon de saneamiento, es decir, incorporarlo al canon de saneamiento, no crear una nueva tasa. Ese es el planteamiento que nosotros estamos proponiendo, que lógicamente es un planteamiento que hay que estudiar y que hay que ver también el ajuste que tiene con relación a las diferentes figuras tributarias, si tasa, precio público, impuesto o lo que sea, ¿no? Que eso es un poco se me va a mí, ¿no? de mi ámbito de conocimiento, ¿no? Pero la propuesta es esta que le comento, es decir, no crear ninguna tasa nueva, sino modificar fundamentalmente el hecho imponible y la tarifa del canon de saneamiento para simplemente incorporar al servicio un tramo, digamos, que sería un mayor acondicionamiento del agua, que puede ser para reutilización o no. Es decir, porque, como le comentaba anteriormente, la directiva de saneamiento es una directiva de mínimos.
ya le digo que es una propuesta pues que seguro que tiene sus aristas y su análisis, sobre todo también desde el punto de vista del derecho fiscal o financiero y tributario. Pero bueno, es que lo que nos preocupa realmente es que hay una barrera económica muy importante a este tipo de iniciativas que son fundamentales sobre todo en cuencas hidrográficas deficitarias. Mire, la cuenca del Segura, la demarcación del Segura, tiene un déficit estructural de 400 hectómetros cúbicos anuales. Entonces, es necesario, podemos reducir el déficit de muchas maneras, ¿no? Reduciendo el consumo, pero 400 hectómetros son muchos hectómetros. Entonces, si tenemos la oportunidad de aportar al sistema recursos de este tipo, pues yo creo que es algo verdaderamente útil y necesario. Y el tema financiero está siendo una limitación importante. Bueno, pues es yo insisto, una propuesta, le agradezco mucho su aportación, una propuesta pues para estudiar, ¿no? para analizar los diferentes aspectos que conllevan. Ella misma de otra aportación sobre el mismo tema. Sí. Jesús Conde. Hombre, Jesús, querido amigo. Creo que no, es lo que ha escrito. Claro, por eso hay que modificar el hecho imponible. Luego comenta Jesús que son servicios diferentes, hechos imponibles diferentes. Habría que hacer una modificación legislativa en la legislación autonómica de saneamiento. Bueno, a mí, como hoy me pierdo, ya lo comentaremos después. Si no hay más cosas... Sí, Teresa te ayudaría a los problemas de financiación e impulso desde una perspectiva de gestión integral que se declare como servicio público junto a saneamiento, como puede suceder en otros lugares como Canarias. Que se declare como servicio público. Sí. Pues es una buena... lo que pasa es que, claro... el resultado de la depuración actual se vierte. Es la devolución al medio del agua. En cambio, el resultado de una regeneración terciaria es un activo. Sí, claro. Es un activo que se vende o se puede vender. No sé exactamente. No, el concepto de venta yo no lo manejaría. Bueno, claro, porque estamos hablando de concesión de manera. Es una concesión de manera. Pero hay un beneficio para el... No, y hay un canon ahí, concesional. No hay un canon concesional. El aprovechamiento concesional de agua no tiene canon. Los cánones del texto refundido de la Ley de Aguas están en función del uso de infraestructuras. Ojo, pero una cosa es, digamos, el tratamiento económico-financiero, sí, como bien de dominio público hidráulico. Sí. Ah, bueno, eso no. La entidad local no es... No, bueno, es una cuestión compleja y si fuera sencilla supongo que estaría ya resuelta, pero es una cuestión fundamental. O sea, por el hecho de que lo haya tratado un EDAR municipal no quiere decir que él sea Sigue siendo dominio público hidráulico y se accede mediante concesión o autorización complementaria. Las concesiones de aprovechamiento de agua son gratuitas. Lo que tú pagas es si utilizas infraestructuras, tú pagas la tarifa de utilización, el canon de ocupación, es decir, los tributos de la Ley de Aguas. Pero tú tienes, no sé, un aprovechamiento de agua subterránea, pues pinchas del pozo, sacas el agua y no le pagas nada a nadie por la concesión. No hay un canon concesional. Aquí lo que se paga es mediante convenios entre la SEDAR y las comunidades de regantes, que son los principales usuarios de estas aguas, pues lo que hay son convenios. Joder, pues voy a decir una burrada, pero como se va a grabar no lo voy a decir. Con un precio que el principio de recuperación de costes impone exigir, claro. Yo insisto, es una barrera que estamos viendo continuamente, porque y no es... desde el punto de vista de la administración, pues es un problema, porque se invierte en determinado tipo de tratamientos y tú necesitas darle salida a esas aguas. Si no, ¿para qué has invertido en esos terciarios? Y estás generando, en definitiva, un agua
excesivamente buena, digamos, para su devolución al medio y qué. Entonces, hay que, no sé, esto es un poco equivalente al problema de las desaladoras. Las desaladoras de agua de mar, el problema que están teniendo es la falta de usuarios capaces de pagar los costes. Entonces, hay que imaginar alguna solución que pueda, en fin, hacer más atractiva esta actividad. Teresa. El reglamento no aclara si el plan de gestión del riesgo debe ser uno para la planta o cada operador debe elaborar uno. Yo creo que tiene que ser uno para la planta. Lo que pasa es que el reglamento habla de que la elaboración la debe realizar el operador de la ERAR, pero también habla de la posibilidad de que lo elaboren el resto de los operadores. Entonces puede llevar a la confusión de si se necesita un plan o son varios. No, yo creo que es un plan. Porque ten en cuenta que es un sistema integral. Tú haces una interpretación sistemática de toda la norma, claro, te das cuenta de que estamos hablando de un sistema integral y así lo dice el reglamento. Entonces no puedes desagregar esa actividad en que de forma, pues eso, desagregada cada uno haga su plan de gestión. Yo al menos así lo interpreto. Así que tiene que haber un plan único. Porque si no, además, habría una descoordinación enorme, ¿no?, entre las diferentes agentes. Que al final el agua entra y en continuo se trata, se depura, pero el que regenera depende del que depura, de cómo depura. Y el siguiente en la cadena depende de cómo lo ha hecho el anterior. Entonces, yo precisamente lo que critico es que se haya dejado fuera a los ayuntamientos, que la fase de saneamiento también debería estar ahí, dentro del plan de un plan integral de gestión de riesgos que incluya todas las fases. No hay más, ¿no? De momento, no. Bueno, pues hemos sometido al profesor Molina un exhaustivo interrogatorio, pero yo creo que ha merecido la pena. Había cuestiones que quedaban un poco en el aire y creo que se han acabado por aclarar. Estamos ya fuera de tiempo, no obstante, si alguien de los presentes todavía quiere aprovechar para una última intervención, y si no, pues nos vamos despidiendo como parece que ya hace Ana Isabel. Gracias por tu amable valoración. Y nada, hemos hecho la grabación y esperamos poder poner el vídeo a disposición de todo el mundo pues en los próximos días en nuestra web, que ya conocéis, de DIEC de la Universidad de La Rioja. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y gracias Beatriz Setuain. Un saludo, Beatriz. Un saludo y gracias a todos y hasta la próxima ocasión.